En este video te voy a enseñar cómo conseguir muchas monedas Gundam para reclamar el arma legendaria de inmediato. Así es amigos, existe un método para subir el mini pase más rápido y mucha gente no lo sabe. Esta skin épica de la Park se podrá conseguir de forma gratis. También hablaremos de las skins legendarias y del supuesto Pay to Win. ¿Te gustaría saber cuál es el método para conseguir tu arma legendaria mucho más rápido? Te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información bastante interesante para la gente que quiera subir su mini pase de Gundam mucho más rápido. Sabemos que hay mucho tiempo, pero claro, hay gente que no puede esperar. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos y a toda mi comunidad. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar amigos. Como sabemos, para conseguir el arma legendaria de colaboración gratis tenemos que subir el mini pase de batalla y para ello tenemos que conseguir un montón de monedas. Las monedas se consiguen con tareas, pero también jugando el modo de juego Mini Gundam, y sabemos perfectamente que al inicio es bien fácil pero después se complica demasiado. Afortunadamente existe un método para ganar tus enfrentamientos mucho más sencillo de este minijuego, ya que se ocupa subir de nivel para avanzar en los capítulos. Tarde o temprano las tareas se te van a acabar y tendrás que jugar sí o sí, y por eso te recomiendo que pongas atención, ya que efectivamente entre más subes de nivel, entre más avances y más juegues conseguirás más monedas, y eso significa subir tu mini pase de batalla. Lo que debes hacer es ponerte primero que nada al personaje que estás viendo por aquí, ya que al principio da un golpe bastante potente. Luego en accesorios ponte fusil doble exterminador, ya que potencia el ataque en 40%. Nos ponemos tijera de rayo que nos da 150% de daño crítico. Obviamente nos ponemos la cabina de Sazabi, ya que te da 30% probabilidad de ataque crítico. El último accesorio es clave, se llama cañón megapartículas y este nos brinda 250% de daño crítico. Si te equipas lo que te acabo de mencionar, vas a poder reventar a tus enemigos de manera inmediata, básicamente de un solo hit, de un solo golpe. Aquí puedes ver, no es mentira, no es clickbait. Para que veas lo potente que está esta combinación, fíjate en mi poder, tengo 4700 y mis enemigos tienen mucho más poder y aún así de un solo golpe los ando reventando. Algunas partidas no las vas a ganar, ya que no se va a activar con el primer ataque bien potente la probabilidad del daño crítico, pero la mayoría sí las vas a ganar. Por eso es importante que te pongas este personaje porque pega bien fuerte. Llegará a un nivel donde no vas a matar a tus enemigos de un solo golpe, pero para eso tienes que conseguir este siguiente accesorio que se llama modo ráfaga. Cuando lo tengas lo vas a equipar reemplazando el fusil doble exterminador, pero a ver, ¿cómo lo conseguimos? Muy sencillo, está en el pase de batalla completamente gratis, obviamente subiendo al nivel 51. Esto es para cuando se ponga súper difícil, para ser exactos en el capítulo 5, más o menos por el nivel 35-40 en adelante. Básicamente ese es el método, ganar los enfrentamientos de Gundam, ya que en el capítulo 5 por cada nivel vas a ganar 250 monedas y son 50 niveles. De todas maneras el evento dura demasiado, pero seamos honestos, todos queremos desbloquear la legendaria lo más rápido posible. Ayer subí un video hablando de la skin legendaria de la serie, que es un cuerpo a cuerpo base, y dije que tenía una habilidad para poder lanzarse, cosa que los demás cuerpo a cuerpo no tienen. Al parecer di la información incompleta, ya que olvidé mencionar que el cuchillo balístico también se puede lanzar. Cuando dije que era una habilidad nueva, me refería a que el cuchillo cuerpo a cuerpo base no debería tener esa habilidad, pero por alguna razón los de Activision se la pusieron. Si bien es cierto, aclaré en ese video que esto no es pay to win, mucha gente pues ya se confundió, así que me disculpo por ello. El caso es que esta arma sigue siendo un error, porque no debería estar en cuerpo a cuerpo base si se va a poder lanzar, debería estar como una skin para el balístico, así que más o menos era la información. Gracias a ese video mucha gente me comentó que sí existe una skin legendaria pay to win, que serían los sables láser. Básicamente cuando inspeccionas se convierten de los palos a una lanza. Evidentemente tenía que verificarlo, así que me fui al campo de entrenamiento y me di cuenta que sí, cuando la inspecciono cambia un arma completamente diferente. El detalle es que aunque cambia un arma diferente, el alcance sigue siendo el mismo, que quiere decir que no es pay to win, solamente es la apariencia. La única arma legendaria que llegó mal son las hachas, porque un arma cuerpo a cuerpo base no debería poder lanzarse. En esta temporada podrás conseguir un personaje épico de forma gratis con tus boletos dorados de la Park. Como estás viendo se ve bastante guapa, la verdad. Exactamente no sé para qué fecha viene, pero sí es para esta temporada, así que si tienes boletos dorados guárdalos, porque como ves solamente es una recompensa de Hito. Eso quiere decir que si no te tocan los primeros giros te lo dará al tiro 45 de forma asegurada, o si tienes el cupón del Hito 100, claro, también lo podrás canjear. Como recordatorio también se viene una LAC 53 en caja fuerte. Esta la verdad me gusta un montón, ya solamente
solamente espero a que llegue para poder reclamarla de inmediato. Creo que también ya les mostré esta siguiente caja que trae un personaje masculino, la verdad está decente pero no está interesante, yo prefiero mejor a la par, creo que le tiraré mejor a ella. Esta información realmente no es información, solo quería compartirles algo que me causó bastante gracia y básicamente es el emote de Deadside. Un seguidor me mandó en Instagram que este emote está bien bugueado y es que si lo inspecciono aquí desde las recompensas no se ve que esté bugueada, se ve como un emote normal y corriente, pero desde el lobby es diferente. Lo que hizo este bro simplemente es hacer el emote en el lobby de multijugador y entrar rápidamente a su armero y como estás viendo el arma amigo. Sinceramente no sé cómo encuentran tantos bugs, yo entro al juego y apenas veo uno o dos importantes pero no veo tanto, si ustedes me están mandando un montón que la verdad ni sabía que existían. Voy a resolver algunas dudas que la gente me está preguntando, claramente esto ya es relleno, pero estoy seguro que te va a interesar. La primera, ¿qué es mejor tirar de 1 en 1 a la nueva serie o tirar de 10 en 10? Aunque muchos ya lo saben, claramente eso no tiene nada que ver, es decir, si tiras de 1 en 1 te puede tocar algo bueno, así como no te puede tocar ni madre, y lo mismo de 10 en 10. Así que no te preocupes tanto, al final de cuentas el resultado es exactamente el mismo, no está comprobado que cambie por tirar de cierto número. La otra pregunta que me hicieron bastante es si existe un truco para conseguir un arma legendaria en la nueva serie de forma asegurada. Así es, aunque la verdad me costó demasiado entender esto, luego entendí porque vi que mucha gente estaba comentando que sí se puede. Desgraciadamente no sé por qué mucha gente está diciendo que se puede conseguir un arma legendaria con un truco, de hecho hay creadores en TikTok que también lo dicen, pero no tienen fundamento. La serie legendaria, tanto esta como las demás, dependen de la suerte, así como te puede tocar al primer giro, puede que no te toque aunque gastes un montón, todo tiene que ver con cuánta suerte tienes. Para la gente que pregunta que qué pasó con el sorteo de un arma legendaria y un personaje legendario de colaboración, les comento que sigue en pie. El día 20 de julio anunciaré a los ganadores y toda la gente que haya comentado y se haya suscrito al canal es la que estará participando, así que sí amigos, el sorteo sigue vigente. Por cierto, como están viendo me tocó puro chorizo, también estuve girando mis giros y no me tocó ni madres. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado. Comenta qué te ha parecido y me gustaría saber tu opinión de todos estos temas. En mi caso no he viciado tanto las misiones de Gundam, así que no he hecho todas las tareas, apenas voy llegando al nivel 50 del pase de desafío, o bueno, mejor dicho, pase de batalla Gundam, pero seguramente tú ya hiciste todo y con esto vas a avanzar más. No tengo más que decir y yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.